Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy. Quiero compartir unas enseñanzas bien interesantes acerca de lo que es el amor. Hace algún tiempo hablamos en la iglesia acerca de lo que es el amor y hoy quiero compartirlo con ustedes de una manera un poquito más específica. Y es que a veces no sabemos cómo demostrarle amor a Dios. Recordemos esa escritura maravillosa que está en Mateo, que dice Jesús que hay dos mandamientos. Uno, amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el segundo, semejante, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nos hace falta explorar allí un poco más y saber realmente lo que significa ese amor que Dios quiere entregarnos a nosotros y quiere que nosotros disfrutemos. Y es maravilloso encontrar en las escrituras la guianza acerca de lo que es el amor. Hace algunos años, ya bastantes, tal vez casi entre 8 y 10 años, el Señor me regaló en una enseñanza el acróstico de lo que es el amor al Padre, a nosotros mismos y al prójimo. Y hoy quiero empezar a desarrollar un poquito eso con la ayuda de ustedes. Quiero que me acompañen por favor a la escritura. Hoy quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 17, y quiero ver desde el versículo 1 en adelante. Esto es Evangelio según San Juan, y dice: Jesús ora por sus discípulos, y estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hay una cosa bien interesante, y es que nosotros necesitamos saber que es imposible amar a quien no conocemos. Y para que tú puedas amar a Dios, necesitas conocerlo cada vez más. Conocer su gracia, su omnipotencia, su sabiduría, su sentido del humor. Porque ¿sabes qué? Él es una persona. Y es una persona real, que está dispuesto a hablar a tu vida. Sí, el mismo Dios que en la antigüedad le habló a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, es el mismo Dios que hoy día también quiere comunicarse contigo. Y para poder entender esto necesitamos ver algunas escrituras y ir a algunas escrituras también. Y en la medida de lo posible vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo en una serie. Y en esta serie vamos a hablar de cómo demostrar amor. En este acróstico que les estaba contando, desarrollado en la primera A, es adoración. Y necesitamos entender que la adoración a Dios es supremamente importante. Y déjeme decirle de esta manera: necesitamos explorar cada vez más en quién es Dios, en conocer su influencia sobre nosotros para que nuestra vida pueda ser absolutamente transformada. Y la verdadera adoración consiste en nuestra relación personal, en explorar en esa relación personal que podemos tener con Él y que va a afectar definitivamente nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. ¿Sí? Para que haya una comunión con Dios en amor puro, necesitamos conocer su voluntad, necesitamos conocerlo a Él. El amor de Dios, dice la Escritura que Dios es amor. Y el amor de Dios se quiere perfeccionar en nosotros, pero necesitamos estudiar la Escritura, estudiar la palabra y reconocer que en Él está el amor. ¿Sí? Jesús en todas sus enseñanzas, y aquí quiero enfatizar en esto, en todas sus enseñanzas Jesús intentó mostrar quién es el Padre, y en cada una de las parábolas se refiere acerca del Padre como un rey, como un Padre bueno, como el Señor. ¿Sí? Y es por esto que para poder conocer acerca de quién es Dios, y quién es el Padre y quién es Jesús, por supuesto, necesitamos explorar los evangelios. ¿Sí? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, en estos 4 evangelios tú vas a poder explorar, pero hay un error, yo lo considero un error, que hemos tenido, y es que a las personas que llegan por primera vez a tratar de conocer a Dios les recomendamos el libro de Juan.
Y Juan arranca de una manera un poquito enredada porque arranca diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ahí la gente comienza un poquito a enredarse. Mire conmigo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Y ahí muchas personas, solamente con ese versículo, se enfrentan allí y ¡pum!, se bloquean. Pero me encanta cómo arranca el Evangelio de Lucas, ¿sí? Lucas le escribe a un amigo, y tú puedes, cuando lees el Evangelio de Lucas, puedes empezar a sentir como que es a ti mismo que te está hablando. Y le hace de Lucas una dedicatoria a su amigo Teófilo y le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, vea esto, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas esas cosas desde su origen, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que las conozcas bien, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, fíjese que tú y yo necesitamos definitivamente conocer las cosas en las que somos instruidos. Uno de los más grandes errores voy a permitirme esta palabra, de la religión, ha sido el que las personas asimilen porque sí, sin un entendimiento pleno del porqué de las cosas. Y necesitamos entender que el Evangelio llegó primeramente a los judíos. Dice el mismo Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es importante, porque hace parte de uno de los principios que tú necesitas reconocer para entender precisamente el amor de Dios, y es el principio de la adopción, ¿sí? Cuando tú comprendes que Dios es un Padre bueno, que tiene un solo hijo, pero que decidió por amor a ti adoptarte para que tú seas parte de su familia. Y ese amor que pueden tener las personas que llegan a adoptar a alguien es un amor misericordioso, y ese es el tipo de amor que Dios ha tenido para con nosotros, un amor misericordioso. No nos merecíamos ser parte de su familia, pero Él decidió que fuéramos parte de su familia, y no solamente que fuéramos parte de su familia, sino algo importante acá, que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Ahora, entiende esto: las grandísimas riquezas de Dios contenidas en promesas en su palabra para ti y para mí. Cuando tú comienzas a conocer esto, no hay otra cosa que puedas hacer más que adorar a Dios. El primer principio, entonces me salté uno, pero el primer principio es el principio de la adoración. Para amar a Dios, para mostrarle mejor el amor a Dios, tú necesitas adorarlo, pero no puedes adorar a quien no conoces. Entonces necesitamos, número uno, conocerlo a Él. Conocerlo como ese Dios bueno, no como el Dios castigador que trató de alguna manera la creencia religiosa filosófica meternos a nosotros. Y es un pensamiento de hecho griego, ¿sí? Que desde la cosmovisión de que está Zeus allá con el rayo dispuesto a castigar. Pero Jesús nos muestra una realidad diferente de ese Padre. De ese Padre que está dispuesto a enviar a su propio Hijo para rescatarnos de algo terrible, un destino terrible. Y tal es el amor del mismo Jesucristo, que decidió entregar su vida, su sangre, sus fuerzas por ti y por mí. Y ese es el Evangelio que definitivamente tú necesitas conocer. Está allí, está en la palabra: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En esos 4 evangelios globalmente está el desarrollo de la historia de lo que fue ciertísimo de Jesús, de cómo Él entregó su vida por nosotros. Ahora, quiero ver esa escritura que estaba mencionando, que es el Evangelio de según San Juan, capítulo 3. Precisamente me parece que es muy importante que tú lo conozcas. Vamos a ver San Juan capítulo 3 y versículo 16, algo interesante allí. Dice la escritura: porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ese es el deseo de Dios, que no nos perdamos. ¿Y por qué no adorar a un Dios que ha sido tan bueno con nosotros? ¿Y por qué no glorificar a ese que sin merecérnoslo decidió entregarnos el cielo? Y viene otro principio acompañado con este, y es el principio de la mayordomía. ¿Sí? Cuando entendemos que Dios, el dueño del universo entero, decidió hacernos parte de su familia por amor, y decidió darnos una cosa que es interesante: autoridad. Nos dio autoridad sobre el planeta. Dice la Escritura que Dios nos puso para sobrejuzgar en el planeta, pero además de esto nos dio autoridad en el nombre de su amado Hijo Jesús. Y nos ha dado una cosa interesante. Esta palabra tal vez no es muy comprensible, pero es mayordomía. Mayordomía tiene que ver con la administración. ¿Sabes qué? Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Tenemos que rendirle cuentas de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Es decir, tú y yo necesitamos rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Y es un principio de amor. Sencillamente, Él decidió, solito decidió, que tú y yo, aunque merecíamos el infierno, teníamos derecho a una oportunidad. Bueno, ni siquiera derecho. Nos dio el privilegio de tener una oportunidad. ¿Sí? Ahora necesitamos honrar esa oportunidad que Dios nos ha dado, esa oportunidad que Él nos ha otorgado de ser llamados sus hijos. Y ahora una cosa más interesante aún, que tú y yo podamos disfrutar de sus bendiciones, de sus riquezas, aquellas que han sido otorgadas a ti y a mí sin merecerlo, por gracia, y que las aprovechemos inteligentemente. Aprovechar inteligentemente las grandes promesas de Dios, como la promesa de la protección divina, de la prosperidad, de la bendición, de su palabra, del acompañamiento que Él nos da. Y en esta mayordomía es que ahora tenemos la responsabilidad de administrar sabiamente nuestra vida, de administrar sabiamente la salvación, de administrar sabiamente todas las cosas que Él nos ha dado. Porque nuestro Padre, nuestro buen Dios y Padre, nos ha dado la oportunidad de vivir de una manera diferente, de vivir en amor. Y es nuestra decisión cada día. Y aquí es donde viene otra palabra que es muy importante y se llama arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Y nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y alinearnos, ajustarnos al deseo de Dios para nuestras vidas. Necesitamos alinearnos a lo que Él quiere trazar diariamente, alinearnos a su amor, mostrando misericordia a las otras personas, pero una cosa importante, amando su palabra, amando su presencia, amando su bendición, amando la oportunidad que Él nos da. Y esto produce en nosotros un deseo instantáneo de adorar. Y es que comprendiendo el principio de la adopción, entonces voy a hacer el resumen y vamos a ir resumiendo. Amar en acróstico. Primera A, adoración. Y no podemos adorarlo si no lo conocemos. Segunda letra, la M, mayordomía. Es decir, que tú y yo tenemos que rendir cuentas de la oportunidad que Él nos ha dado, de cómo la vamos a aprovechar, de cómo vamos a honrar semejante sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces aquí se convierte en una decisión de vida. ¿Sí? Él decidió salvarnos sin que lo mereciéramos y tal vez sin que lo pidiéramos, en un principio porque no entendíamos lo que significa la condenación eterna. Y tal vez hay personas que aún no lo han entendido, o no lo hemos entendido, no lo sé. Y necesitamos aprovechar inteligentemente entonces ese privilegio que Él nos da y rendir cuentas por ello. Y la siguiente A es adopción. Cuando entendemos ese principio de adopción, que Él decidió hacernos parte de su familia. Mira, es tremendamente importante esto,
que Él decidió hacernos parte de su familia. No fue una cuestión que nosotros decidiéramos, fue Él mismo el que decide ahora hacernos parte de su familia. ¡Wow! Y darnos unos privilegios como hijos. Y esos privilegios están allí disponibles para ti. El privilegio de escuchar tu oración. ¿Quién es el hombre para que Dios escuche su oración? Y sin embargo, Él está ahí atento a tu petición. Él está ahí atento a escucharte y dispuesto a bendecirte. El problema es que a veces oramos. Bueno, empecemos por esto. A veces no oramos. Y siguiente, a veces oramos mal. Me acuerdo aquí en este punto de dos hermanos. Van a entrar a una ciudad y le dicen al Señor: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos sinvergüenzas. Y a veces nosotros como que actuamos de esa manera. Y Jesús les contesta: ustedes no saben de qué espíritu son. Y esa es una oración que evidentemente no es contestada. Y a veces nosotros oramos mal. Y por eso algunas de nuestras oraciones no reciben respuesta. Es como cuando tu hijo te pide un misil. ¿Y para qué quiere un misil? Ahora entendamos esto. Tú estás dispuesto a darle a tu hijo lo que él te pide y consentirlo y demás. ¿Sí? Pero hay peticiones que a veces los niños hacen que... Alguna vez yo le pedí a mi papá una pistola para matar un mico. ¿Ves? Y son peticiones que no van a ser contestadas. Y entendamos esto. Tú y yo necesitamos conocer más a Dios, conocer más su identidad, conocer más su carácter y comenzar a honrarlo como Padre. Y aquí hay una cosa que tal vez en nuestra cosmovisión latinoamericana no hemos entendido bien, y es a honrar a papá, a honrar al Padre. Porque no nos han enseñado a honrar a nuestro propio papá. Y venimos de una cultura de papá ausente, y venimos de una cultura en donde se le ha dado mayor lugar a la mamá muchas veces. Y he escuchado, esta semana hasta estuve pensando en la frase, papá no es el que engendra sino el que cría. Y en otra frase de que papá puede ser cualquiera, pero mamá no hay sino una. Y todo esto de alguna manera ha afectado nuestra manera de esa figura paterna. Y ha dificultado en algunas personas el hecho de que podamos honrar a Dios como Padre. Y lo que les decía hace un momento, Jesús en todo tiempo estuvo mostrando al Padre. Es más, desde los 12 años allí en el templo, ¿recuerda esa escritura? Y José y María estaban buscándole, que pues ellos eran sus papás, y estaban buscándole, y no de una manera altanera. Les dice: ¿no saben que tengo que atender los negocios de mi padre? Y ahora yo te pregunto a ti, sí, a ti que estás viendo este video, ¿tú le dedicas algún momento a los negocios de tu padre? ¿A las cosas de tu padre? Y entendamos esto, su iglesia es el asunto del Padre. Y a veces descuidamos esa relación con Dios, que es tremendo, es nefasto, pero lo más preocupante es que nunca, algunas personas nunca se ocupan de los asuntos del Padre, sino solamente están girando en torno a sus propios asuntos, a su propia vida. Y entonces nuestra relación con Dios se convierte en cómo Dios puede ayudarme a mí, mi oración, mi sustento, mi protección, mi sanidad. Y la relación con Dios entonces se centra en ti. Y se supone que debe ser una comunión, es decir, de doble vía. O sea, de aquí para allá y de allá para acá. Dios está dispuesto a darte. Mejor dicho, ya te dio a su Hijo. Y quiero ir a una escritura. Esto es Romanos. A ver, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. A ver, en la parte final. Y mire lo que dice el versículo 32, tan tremendo. Bueno, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí, wow, no me acordaba de esa escritura al final, pero quiero que veas y entendamos esto. No escatimó a su Hijo Jesús. Su Hijo no escatimó su propia vida, sino que la entregó por nosotros para justificarnos. Esto es, para darle una razón justificable a nuestra redención, no a nuestro pecado, a nuestra redención. Es decir, nuestro pecado no tiene excusa. No hay excusa para nuestro pecado. Pero nuestra redención tuvo un precio, y fue el precio de la sangre de Jesucristo, la vida de Jesús. ¿Sí? Y cuando van a condenarle, no había por qué condenarle, y muere como el peor de los pecadores. Dice la escritura, maldito el que es colgado en un madero, y muere como el peor de los pecadores. Sin embargo, no merecía esa muerte, y por tanto puede resucitar. Y ahora dice la escritura que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Es decir, cada vez que tú oras, Padre Celestial, te pido que me ayudes, que me sustentes, que me cuides, ¿sí? Jesús está ahí al lado del Padre, diciéndole, sí, Padre, mira, ahí está tu Hijo. Sí, Él pecó, pero yo entregué mi sangre. Y le muestra su llaga y le dice, por el precio de la sangre, porque Él está pidiendo por medio de mí. Y ahí es algo importante. Algunas personas no lo han visto, no lo han entendido, no lo saben, que toda oración dirigida al Padre debe ser por medio de Jesucristo. Entonces Jesús intercede por ti, y ahí Dios muestra su amor primeramente a su Hijo Jesús. Primero a Él. Y por amor a su Hijo Jesús y al sacrificio que hizo por nosotros, nos bendice. No lo merecemos. Esa es la justificación. No nos merecemos ni la sanidad, ni el perdón, ni la salvación. Nada de eso nos merecemos. Pero por amor primeramente a su Hijo Jesús, entonces nos bendice, entonces nos justifica, entonces nos perdona. Y ahora es nuestra responsabilidad actuar en honor, conforme a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Es una cuestión de honor. Y cuando tú honras el sacrificio de Jesús, cambiando tu manera de vivir, estás demostrando amor a Dios. Jesús dijo algo tremendo. Primera carta de Juan, capítulo 5. Y esto es maravilloso. Quiero que lo vean conmigo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Miren lo que está diciendo, tan tremendo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora dice también, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, es decir, su palabra. Cuando tú guardas su palabra, es decir, honras su palabra, tú la tienes en cuenta. O sea, no es coger y guardar la Biblia y tenerla allí en un atril bonito con florecitas y no. Se trata de honrar lo que dice su palabra, de valorarlo. Eso significa guardar sus mandamientos. Cuando tú los tienes en cuenta, cuando tú recuerdas el mandamiento y lo pones por obra, eso es guardarlo. Y de esa manera le demuestras también a Dios que lo amas, honrando su palabra. ¿Sí? Así que el principio de mayordomía tiene que ver con esto. Cómo tú administras tu vida, cómo tú manejas, si me permites esa expresión, el rumbo de tu vida, de tu destino, de acuerdo a su palabra y a los parámetros que Él ha puesto para nosotros. Cuando tú logras ajustarte, cuando tú logras tener en cuenta y honrar su palabra y honrar sus mandamientos, por difícil que te sea, porque aquí entra en juego varias cosas. A veces hacer su voluntad no es tan agradable, y Jesús
nos dio testimonio de ello. Y estando en Getsemaní dijo: si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué está haciendo? Está demostrándole amor al Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque él no quería lo que iba a venir, él no deseaba lo que iba a venir, decide ajustarse a la voluntad de Dios. Entonces allí cuando tú te enfrentas a una cerveza, al licor, no sé, al pecado que a ti te aflija, ¿sí? La debilidad sexual, el problema con el dinero, hay tres grandes áreas. Una es el orgullo, ¿sí? Y los problemas de vanagloria. Otro es el área sexual y otro es el área del dinero. Y son tres grandes áreas que afectan al hombre. Y en cualquiera de las áreas o en otras subsecuentes, la mentira, el chisme, la murmuración, cualquier cosa que a ti te afecte, tienes que comenzar a alinearte a su amor y decir: quiero hacer esto, pero por amor a ti decido no hacerlo. Cuesta, créeme, cuesta, no es tan fácil, pero es la mejor manera de demostrarle a Dios que lo amas. Mira lo que dice: en eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, necesitamos edificar nuestra fe. Necesitamos edificar ese amor a Dios. Y tal vez tú no has sido tan obediente, tal vez yo no he sido tan obediente. Y tal vez hay cosas que necesitamos comenzar a corregir, pero creo que ese es un buen momento. Creo que ese es un buen momento en el que tú y yo podamos acercarnos a Dios. ¿Sabes? La Escritura dice en el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, a encontrar misericordia. Porque esa es una de las características del carácter de Dios. Él es bueno y es misericordioso. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo para acercarnos a Él, para recibir de Él ese perdón, para recibir de Él la restauración que tú y yo necesitamos. Y quiero invitarte a eso. Hazlo con todo el corazón. ¿Sabes qué? Disponte en un momento. Ahora mismo cierra tus ojos ahí y vamos a hacer juntos esa oración. Dile conmigo: Padre, me presento delante de ti en el nombre de Jesús y te pido perdón porque sé que he fallado. Sé que he equivocado mi camino, sé que he dejado de obedecerte, pero te pido, Señor, que me perdones y me ayudes. Dile: Señor Jesucristo, tú estás ahí a la diestra del Padre. Intercede por mí y ayúdame a honrar tu palabra, a honrar tu mandamiento. Ayúdame para obedecerte con toda el alma y con todo el corazón. Ayúdame, Señor, para que mi vida sea edificada de otra manera, para que mi vida sea establecida de otra manera. No quiero seguir fallando más. Que tu palabra tome el lugar que le corresponde en mi vida. Señor, enséñame a honrarte, a amarte como tú lo mereces, en el nombre poderoso de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Ahora, tal vez tú necesitas reconciliarte con Dios, o tal vez tú no has iniciado esa relación con Dios, y quiero guiarte en una oración diferente. Quiero guiarte para que recibas el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Quiero guiarte para que recibas esa adopción, para que a partir de hoy el Padre sea tu Padre. ¿Me quieres acompañar con esa oración? Dile conmigo: Padre Celestial, te pido perdón en el nombre de Jesús por todos los pecados, equivocaciones y faltas que he cometido hasta hoy. Padre Celestial, hoy quiero que tu Espíritu Santo comience a morar en mí. Por eso, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a ser una mejor persona. En el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Te bendigo. Y quiero invitarte a que nos escribas a nuestro WhatsApp
310-800-3046 y 316-404-8009. 316-404-8009. Escríbenos allí un mensaje por WhatsApp y vas a ser incluido en una lista de difusión o en un grupo, como mejor te parezca, y recibirás diariamente un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento espiritual, un mensaje de optimismo, de transformación y de fe, que te ayudará a reconciliarte y a edificar esa relación con Dios. También te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Sigue nuestro canal de YouTube, Icapi La Cosecha Girardot. Así nos encuentras en YouTube, Icapi La Cosecha Girardot. Y en Facebook como La Cosecha, y en Instagram como Icapi La Cosecha. Quiero invitarte, adicional a esto, a que ores, a que te comuniques con Dios, que cada día puedas comunicarte con Él. También quiero contarte que tenemos una página web, www.lacosecha.com.co, y desde allí también puedes tener acceso a nuestra emisora virtual. La encuentras en Listen to My Radio como La Cosecha. Yo soy Carlos Saavedra. Dios te bendiga.